Keanu Reeves pasó décadas cargando con un secreto que el mundo intentaba descifrar. Su nombre siempre estuvo ligado al de ella, Sandra Bullock. Como dos mitades de una historia que nunca llegó a su fin. Él guardó silencio. Ella nunca presionó. Pero ahora, al borde de los 60, en un momento de tranquilidad inesperado, Keanu finalmente habla. Y lo que dice lo cambiará todo. Y antes de continuar, ¿cuál es tu película favorita de Keanu Reeves? Cuéntanoslo en los comentarios. Fue una noche diferente, un estudio especial creado exclusivamente para celebrar el 60º cumpleaños de Keanu Reeves. Todo parecía intencional, como un homenaje, pero sin ser demasiado grandilocuente ni distante. Fue íntimo, humano, real. Las pantallas gigantes mostraban carteles de películas, imágenes tras bambalinas y clips de entrevistas de hace mucho tiempo. Incluso una réplica del sofá de Matrix Reloaded formaba parte del set, y el público reía con solo verla. Keanu entró entre aplausos atronadores con esa sonrisa familiar y humilde, esa que siempre parecía indicar que aún no se creía tan querido. Su cabello era un poco más largo de lo habitual, con algunas canas. Vestía de negro, por supuesto, como siempre. Una figura serena, casi fantasmal, pero completamente presente. El presentador, una mezcla de comediante experimentado y maestro de las entrevistas sinceras, lo recibió con una sonrisa. 60 años y aún no envejece. ¿En serio? ¿Eres de cera o bebés sangre de unicornio? Keanu rió entre dientes, frotándose la barba con gesto cohibido. Sobrevivo gracias a los memes. Y la nostalgia parece estar funcionando. El público estalló en cólera. El tono era relajado, lleno de chistes y recuerdos. Hablaban de los 90, de películas de acción que desafiaban la física, de cómo Keanu siempre parecía que acababa de correr 16 kilómetros. En cada escena. El presentador mostró clips en pantalla, errores de Speed, escenas entre bastidores, una en la que Sandra Bullock se reía tanto que casi se cae del autobús de utilería. El público se rió, señaló la pantalla y dio codazos a sus amigos. Por unos instantes, todos se sintieron como si hubieran regresado a la adolescencia. Entonces el anfitrión se acercó, con una sonrisa aún juguetona, pero con un toque de reverencia. Tenemos algo especial para ti. O quizás para todos nosotros, en realidad. El estudio se oscureció. Los altavoces empezaron a reproducir la inconfundible música de Speed, y empezó el montaje. Explosiones, neumáticos chirriando, Sandra al volante, Keanu en movimiento. Ambos rebosaban tensión y encanto. La clase de química que jamás necesitaba explicación. Simplemente era. Los cortes fueron rápidos, dramáticos, bellamente editados, intensas escenas de acción salpicadas de miradas furtivas, primeros planos de sonrisas y breves destellos de algo no dicho. El público aplaudió al principio, pero luego fue enmudeciendo. No porque no lo disfrutaran, sino porque algo más profundo estaba sucediendo. Lo estaban sintiendo. La cámara, en un paneo lento, enfocó a Keanu. Al principio, sonreía con los demás, asintiendo a las caras conocidas, reviviendo la adrenalina. Pero entonces su expresión cambió. Fue sutil, apenas un destello. Se inclinó hacia adelante, apenas, pero lo suficiente. Su mirada se fijó en una imagen fija que apareció a mitad del montaje. Una foto espontánea. Él y Sandra sentados entre tomas, riéndose de algo fuera de cámara. Él la mira en la foto. Ella, inconsciente, sonríe con libertad. El anfitrión captó el cambio. Fue rápido, pero innegable. Así que no interrumpió. Dejó que el silencio creciera. Keanu parpadeó lentamente, con la mirada fija en la imagen. Esa foto, dijo en voz baja. Fue un momento real, no parte de la película. Fue durante un descanso. Lo recuerdo con claridad. El público se quedó en silencio. Este ya no era el actor. Este era el hombre, desprovisto de carácter. Sin guión, solo memoria. Fue después de un largo día de rodaje. Todos estaban cansados menos Sandra. Hizo una pausa. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Tenía esa manera de hacer que todo pareciera más ligero, incluso los días difíciles. Incluso los tranquilos. El anfitrión se removió en su asiento. Algo había cambiado. El ánimo ya no era pesado, pero tampoco ligero. Era algo intermedio, delicado. Keanu no miró al presentador. Mantenía la vista fija en la pantalla. Siempre decían que teníamos química. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Pero lo que vieron en la pantalla, se detuvo y respiró. Luego más suave. Me estaba enamorando de ella.
El aire en la habitación cambió. En algún lugar del público, alguien jadeó audiblemente. No fue dramático. Fue simplemente honesto. Kenú miró al anfitrión y luego bajó la mirada. Y no dije ni una palabra. Un latido, luego otro. Todos pensaron que era solo actuación, pero para mí no. Estaba cayendo y me lo guardé para mí. El presentador se quedó quieto, sorprendido. Su instinto de showman le decía que interviniera con una pregunta para relajar el ambiente. Pero algo le decía que no lo hiciera, que simplemente dejara hablar a Kenú. Y Kenú lo hizo. Creo que me dije que no era el momento. Que el trabajo era lo primero. O que no era suficiente. O tal vez. Su voz se fue apagando y luego asintió para sí mismo. Quizás solo tenía miedo. El montaje terminó en la pantalla detrás de ellos, una imagen congelada de Kenú y Sandra, uno al lado del otro, disfrazados, jóvenes, esperanzados, atemporales. El presentador se inclinó, con los ojos abiertos. ¿Lo supo alguna vez? Kenú negó con la cabeza, casi imperceptiblemente. No, nunca se lo dije. Ni una sola vez. El público guardó silencio. Se oía el sonido de alguien moviéndose en su silla, una tos amortiguada por una manga. No era tensión. Era reverencia. Todos sabían que algo raro estaba sucediendo, algo honesto. Y entonces llegó ese momento final, esa pausa que parecía el borde de un precipicio. Kenú volvió a mirar la pantalla, con voz firme pero baja. Hay algo que nunca le he contado a nadie. Ni siquiera a ella. El silencio se cernía sobre la habitación, denso, pero no opresivo. Era el tipo de silencio que hacía que la gente se enderezara, temiendo respirar demasiado fuerte. De esos que no interrumpes porque algo importante está a punto de decirse. Kenú se recostó ligeramente en su silla, con las manos apoyadas libremente en su regazo. No estaba actuando. No estaba contando una historia. Estaba recordando. Nunca había contado esto, dijo, aún en voz baja. Ni en una entrevista. Ni con amigos. Ni siquiera con ella. El presentador asintió. Alentador, pero silencioso. El público se había desvanecido. Para Kenú, al menos por ahora, solo eran él y un recuerdo. Me enamoré de Sandra durante Speed. Sonrió levemente, esa sonrisa que nace de la nostalgia y el dolor, todo entrelazado. No fue dramático. Ni siquiera fue físico. Solo éramos nosotros. Nos reíamos de lo mismo. Nos sentábamos en silencio durante minutos, sin sentirnos incómodos en absoluto. No se encuentra a menudo esa comodidad. Miró al anfitrión y luego bajó la vista. Algo en su postura se suavizó. Ella tenía esa forma de percibir las cosas. No solo se trataba de mí, sino de todos. Veía a un miembro de la tripulación con aspecto cansado y le traía un café o hacía una broma solo para animarlo. Pero no era Zoe. Era simplemente ella. Su voz se volvió más lenta. Y creo que estar cerca de ese tipo de luz, cuando has vivido con tanta oscuridad, te afecta. El anfitrión se movió, visiblemente conmovido. ¿Alguna vez te dio señales de que sentía lo mismo? Kenú negó con la cabeza suavemente. Tal vez. No lo sé. A veces la pillaba mirándome con esa ternura. Pero siempre lo dudaba. Siempre asumí que era amistad, amabilidad o simplemente que ella era ella misma. Soltó una risa silenciosa, corta y seca. La verdad es que no se trataba de lo que ella sentía. Se trataba de lo que no podía permitirme sentir. Entonces, una pausa. En ese momento, cargaba con una gran pérdida. Cosas que la gente ni siquiera sabía. Mi hija había muerto. Jennifer. Se detuvo. El nombre le cayó como una piedra. Ella se fue poco después. El público permaneció inmóvil. Algunos se taparon la boca sin darse cuenta. Otros bajaron la cabeza. Kenú respiró hondo. Cuando pierdes a alguien así, empiezas a creer que el amor es solo otra cosa que desaparece, que es algo que el mundo te quita, no algo que te da. Volvió a levantar la vista, esta vez directamente al anfitrión. Sus ojos eran claros, no llorosos, sino profundos, con algo más antiguo que el dolor, algo así como una sabiduría desgastada por el tiempo. Así que me quedé callado. Me dije que la estaba protegiendo, o que no quería arruinar lo que teníamos. Pero la verdad es que tenía miedo. Pensé que la destrozaría. O que me destrozaría a mí mismo. La voz del presentador era suave ahora, casi un susurro. ¿Así que lo dejaste pasar? Kenú miró al suelo y asintió. No. Un instante. Volvió a levantar la vista y, por primera vez, su voz tembló, no por debilidad, sino por peso.
La llevé durante 25 años. El ambiente se volvió más denso. El público no se movió. Ya no se trataba de Keanu Reeves, el actor. Se trataba de un hombre que había guardado algo tierno, algo verdadero, encerrado durante media vida. El presentador se inclinó hacia adelante, visiblemente conmocionado. ¿Por qué ahora? Keanu sonrió, pero era una sonrisa triste. No precisamente por arrepentimiento, sino por el dolor del tiempo. Porque llega un punto, dijo, en que el silencio ya no te protege. Simplemente te entierra. Hizo una pausa y luego añadió, y porque hay algo que nunca le conté. El anfitrión ladeó la cabeza. Aún así. Keanu asintió. Inmóvil. La cámara se acercó ligeramente, captando el sutil cambio en su expresión. Le escribí una carta. Un murmullo recorrió el público. ¿Una carta?, repitió el presentador. Keanu se incorporó ligeramente. Sus manos, antes inmóviles, ahora estaban ligeramente entrelazadas. Después de la segunda película a alta velocidad, no pasó nada. Nos dejamos llevar. Sin propósito. La vida simplemente sucedió. Estaba lidiando con muchas cosas. Ella también. Pero nunca dejé de pensar en ella. Sobre nosotros. Aunque solo fuera un podría haber sido. Hizo una pausa. Y una noche, no recuerdo que lo desencadenó. Me senté y le escribí una carta. Miró al público por primera vez desde que empezó su confesión. No era una carta de amor. No exactamente. No pedía nada. Era una verdad que no había dicho en voz alta. El anfitrión se inclinó, con la mirada fija en su invitado. ¿Lo enviaste alguna vez? Keanu dudó, y luego, suavemente, dijo, no. La palabra se sintió pesada, definitiva. Miró a un lado. Guardé esa carta en un cajón durante 15 años. Se podía oír la respiración contenida del público. Lo leía a veces, continuó, cuando necesitaba recordar quién era o a qué le tenía miedo. El presentador tragó saliva con dificultad. ¿Aún no tienes? Keanu asintió lentamente. Sí. Una pausa. Entonces se giró hacia la cámara. No para crear un efecto dramático, sino como si le hablara a alguien que pudiera estar escuchando, observando. Quizás sea hora de que finalmente lo lea en voz alta. Las luces se atenuaron ligeramente. El estudio se transformó casi imperceptiblemente en algo más tranquilo, más sagrado, como si todos en la sala hubieran acordado instintivamente que mantendría unido este momento. Keanu no sacó una carta física. No le hacía falta. Se notaba que lo había memorizado. O quizá lo había vivido tanto tiempo que lo llevaba dentro. Cerró los ojos y luego, con suavidad, casi como una oración, dijo, Sandra, probablemente no recuerdas el día exacto en que me enamoré de ti, pero yo sí. No fue dramático. No llevabas nada elegante. Tenías un sándwich en la mano y me tomabas el pelo porque se me olvidaban las líneas. Y entonces te reíste, y me di cuenta de lo raro que era ese sonido. No solo tu risa, sino lo que me hizo. No supe cómo decirlo entonces. No creía merecerlo. Eras la luz del sol. Intentaba sobrevivir a las sombras, así que me quedé callado. Y me dije que bastaba con estar cerca de ti, hacerte reír, protegerte en la pantalla, aunque no supiera cómo hacerlo en la vida real. He vivido con ese silencio, y quizás siempre lo haré. Pero debes saber, aunque no cambie nada, que fuiste, durante mucho tiempo, lo más cercano que tuve a la paz. No lo sabías, pero eras mi lugar tranquilo. Abrió los ojos. Su voz, aunque firme, ahora tenía algo más profundo, algo que resonó más allá de las paredes del estudio. No lo envié porque pensé que tenía tiempo. El público guardó silencio reverente y, entonces, una última mirada al presentador. Pero algo sucedió hace poco, algo que me hizo darme cuenta de que quizás se me estaba acabando el tiempo. Hubo una larga pausa después de que las palabras de Keanu se desvanecieran, no la clase de pausa que se llena con un chiste o un aplauso, sino la que pide ser honrada. El público permaneció en silencio. El anfitrión permaneció inmóvil. El silencio no era incómodo. Era sagrado. Keanu exhaló silenciosamente, con la mirada ya no fija en la cámara ni en la multitud. Estaba en otro lugar, en el recuerdo, en lugares que la mayoría de la gente no visita a menos que sea necesario. La gente siempre dice que soy reservado, dijo finalmente. Eso me lo guardo para mí. Y tienen razón. Lo hago. Levantó la vista con suavidad. Pero a veces el silencio no es privacidad. A veces es protección. El presentador no habló. No le hacía falta. Cuando pierdes a gente pronto, continuó Keanu,
tu mente hace algo extraño. Empieza a creer que te arrebatarán todo lo que amas. Empieza a llevar la cuenta. Juntó las manos, apretando ligeramente los dedos. Mi hija. Murió antes de siquiera llorar. Y luego Jennifer. Ella era mi ancla, mi amiga, mi todo. Y se fue. Y después de eso, sentí que el amor era una puerta que ya no podía abrir. Su voz no se quebró. No hacía falta. El peso estaba en su quietud. Me acostumbré a estar solo. Era más fácil, predecible. Todavía podía preocuparme por la gente. Aún podía aparecer. Pero nunca dejé entrar a nadie del todo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una que no contenía alegría, solo reconocimiento. Creí que estaba protegiendo a los demás de mí, pero en realidad me estaba protegiendo de la idea de que no merecía la felicidad, de que estaba dañado. Los ojos del anfitrión brillaron levemente, pero no parpadeó. Dejó que el momento fuera así. Cuando Sandra llegó a mi vida, continuó que no fue solo atracción. Ni siquiera romance. Fue claridad. Tenía esa forma de hacer que las cosas tuvieran sentido. Yo estaba dándole vueltas a la cabeza, y luego nos sentábamos uno al lado del otro en la caravana, compartiendo un sándwich, y todo se calmaba. Miró al anfitrión. Pensé que tenía que estar completo antes de poder amar a alguien como ella. Pensé que se merecía algo mejor, más limpio, más brillante. Hizo una pausa. Pero ahora veo que quizá lo que necesitaba no era perfecto. Quizá solo necesitaba que alguien estuviera presente. Y yo no. El público guardó silencio. Muchos estaban visiblemente conmovidos. Kenú se miró las manos, recordando algo. Un día estábamos filmando una escena en la que el autobús tuvo que dar un giro inesperado. Todos estaban tensos. Una gran maniobra. Un movimiento en falso y alguien podría salir lastimado. Sonrió levemente. Estaba paseándome, intentando concentrarme, y Sandra se acercó, me dio un chicle y me dijo, no olvides masticarlo. Ayuda con los nervios. Se rió suavemente. Ese momento, esa pequeña amabilidad. Lo recuerdo mejor que el truco. El presentador se inclinó hacia adelante, en voz baja. ¿Estuviste a punto de decírselo? Kenú asintió lentamente. Una vez. Miró al techo, como si estuviera viendo el recuerdo repetirse. Estábamos sentados en su caravana. Todo estaba en silencio. Sin tripulación, sin ruido, solo música sonando en un pequeño altavoz. Recuerdo la canción, un viejo blues. Tenía los pies bien flexionados y tomaba té a sorbos. Una pausa. Me miró y dijo, no eres tan serio como la gente cree. Y casi lo dije. Casi se lo dije en ese momento, pero no lo hice. Bajó la mirada de nuevo, más para sí mismo que para nadie más. Me lo dije más tarde, otro día, cuando sea más seguro. Siguió un largo silencio, luego, en voz baja, pero más tarde, el presentador, ahora visiblemente afectado, dijo con dulzura, mencionaste una carta, que la guardaste en un cajón durante 15 años. ¿Qué te impulsó a escribirla? Kenú se recostó, con la mirada como si estuviera rebuscando en sus recuerdos más profundos. Estaba viendo una entrevista antigua que hizo. Ni siquiera hablaba de mí. Simplemente era ella misma, hablando de lo que amaba y de lo que le daba miedo. Y ella dijo algo que se me quedó grabado. Sus ojos recorrieron el aire, intentando recordar las palabras exactas. Dijo, creo que las personas que me hacen sentir segura son aquellas a las que nunca tengo que impresionar. Hizo una pausa. Y me di cuenta de que así era como siempre me sentía a su lado. A salvo. No porque me diera permiso, sino porque me vio. Miró al público. Así que escribí la carta. La escribí como quien escribe algo que nunca piensa enviar. Sin filtros, sin resultados. La pura verdad. El presentador preguntó, ¿recuerdas lo que decía? Kenú asintió y, lenta y deliberadamente, empezó a recitar más. Su voz era tranquila, pero cada palabra sonaba con precisión. Probablemente nunca lo supiste, pero estar cerca de ti me hizo sentir humano de nuevo. Como si no fuera solo un actor o la sombra de lo que solía ser. Nunca me pediste que fuera nadie. Acabas de sentarte conmigo. Y ojalá te hubiera dicho lo mucho que eso significaba. Se detuvo. Su garganta se movió al tragar con fuerza. Pero no lo envié porque pensé que el silencio era más seguro que el rechazo. O peor aún, el arrepentimiento. El presentador permaneció en silencio, con una expresión franca y cruda. Kenú volvió a mirar a la cámara. Solía pensar que el tiempo me esperaría, que siempre habría otro proyecto, otra oportunidad. Pero el tiempo no espera.
No se detiene ante el dolor, el miedo ni el silencio. Se movió ligeramente hacia adelante. Pasé años pensando que el amor debía ganarse sanando, que debía arreglarme antes de poder darle algo real a alguien. Un latido. Pero tal vez. Quizás el amor sea lo que te ayuda a sanar. El público se conmovió levemente, su emoción ahora era visible. Algunos se secaron las lágrimas en silencio. Otros simplemente escuchaban, quietos y reverentes. El anfitrión finalmente habló. ¿Qué le dirías ahora? Que no dudó. Que nunca dejé de preocuparme. Que siempre me pregunté qué habría pasado si simplemente lo hubiera dicho. Bajó la mirada al suelo y luego volvió a levantarla. Y que lo siento. No por amarla, sino por no tener el valor de decírselo cuando podría haber importado. Otra pausa, luego una confesión silenciosa. Y quizá todavía llevo esa carta conmigo. El anfitrión se inclinó. ¿Alguna vez pensaste en enviarla? Kenú no sonrió esta vez, pero su mirada se suavizó. No. Una pausa. Pero quizá podría dejar que lo oyera así, como ahora. El público no se movió y Kenú miró directamente a la cámara. Sandra, no hay ningún plan aquí. No hay preguntas, no hay asuntos pendientes. Solo una verdad que guardé demasiado tiempo, que estabas en un mundo que a menudo parecía demasiado ruidoso. Mi silencio. Del bueno. La sala estaba en silencio. Incluso el anfitrión tenía lágrimas en los ojos, aunque no se las secó. Nadie quería romper el hechizo. Y entonces Kenú se recostó en su silla. Parecía más ligero, no porque se hubiera arreglado nada, sino porque finalmente se había liberado de algo. Inhaló profundamente y tranquilizó su voz. Guardé esa carta enterrada durante 15 años. Un lapso muy largo. Y ahora quizás sea hora de leerla en voz alta. Las luces del estudio se atenuaron aún más, proyectando un tono más suave en la sala. No era dramático. Era respetuoso, casi sagrado. Un silencio se apoderó del espacio, no por miedo, sino por anticipación. Todos en el público se inclinaron, silenciosos, presentes. Kenú estaba sentado con las manos ligeramente entrelazadas frente a él. Su expresión no era performativa. No intentaba impresionar. No intentaba evocar nada. Parecía un hombre dispuesto a dejar ir algo. No tengo la carta física conmigo, dijo con voz tranquila. Está doblada en un cajón de casa, descolorida, un poco rota por los bordes. Pero lo he leído tantas veces que me lo sé de memoria. El presentador asintió en silencio, dándole espacio. Kenú se giró ligeramente hacia el público, no directamente hacia ellos, sino como si se dirigiera a alguien que pudiera estar entre ellos o más allá de las cámaras. Respiró hondo y empezó. Querida Sandra, no sé cómo empezar esto sin parecer tonto, o que llego tarde, o ambas cosas. Pero quizás esté bien ser un poco de cada cosa. Esta carta no es una confesión. No es una petición. Es simplemente algo que debería haber dicho hace mucho tiempo, y no lo hice. Probablemente nunca supiste el momento exacto en que empecé a enamorarme de ti, pero lo recuerdo. Estábamos en el set al mediodía. Tenías los pies sobre una caja, bebiéndote helado, hablando con uno de los operadores de pértiga sobre la obra escolar de su hija. No intentabas impresionar a nadie. Simplemente estabas ahí, muy amable, sin esfuerzo. Y pensé, Dios mío, ¿cómo puede alguien ser así? Te admiraba. En silencio, constantemente. Y en algún momento, esa admiración se convirtió en algo más suave, más profundo, algo que entonces no sabía cómo nombrar. Hizo una pausa, el silencio aferró cada palabra como un hilo tensado. Su voz se mantuvo firme, pero había un profundo dolor bajo su calma. No era exactamente tristeza, sino más bien reverencia. No lo sabías, pero eras la calma en medio de una tormenta muy fuerte. Había días en ese set que me sentía como sonámbulo, sonriendo a las cámaras, asintiendo con dolor. Pero entonces te reías con esa risa plena y sin complejos, y algo dentro de mí se despertaba. Nunca te lo dije, pero me hiciste sentir seguro, y hacía muchísimo tiempo que no me sentía así. La cámara enfocó brevemente al público. La gente estaba paralizada, con los ojos abiertos, algunos vidriosos. El presentador, con su habitual compostura suavizada, no parpadeó ni se movió. Kenú bajó la mirada un momento, recordando la siguiente línea de memoria, y luego volvió a levantarla. Me dije a mí mismo que nunca me verías así, que estaba demasiado roto, demasiado serio, demasiado inquietante. Pensé, necesita a alguien fácil, alguien que no venga con sombras. Así que te di silencio en vez de honestidad, amistad en vez de sentimiento. Y me dije que era suficiente.
Tragó saliva con dificultad, pero no titubeó. Pero la verdad es esta, estar cerca de ti se sentía como en casa. No el hogar en el que naces, sino el que encuentras cuando todo lo demás se derrumba. No quería poseerte ni definir nada. Solo quería estar cerca de ti, formar parte de tu órbita. Eso fue suficiente por un tiempo. Hasta que dejó de serlo. Otra pausa, un instante después. Una vez le dijiste a un periodista que yo era el que se escapó. Lo que no sabías es que fuiste a quien nunca tuve el valor de alcanzar. Pero si pudiera volver atrás, lo haría de otra manera. No para cambiar lo que pasó. No reescribir nada solo para poder sentarme a tu lado otra vez en ese tráiler con la música baja y decir, oye, creo que siento algo más. La emoción había cambiado. Ni pena ni arrepentimiento. Algo más. Amor, quizás. Sigue vivo, no desesperado, sino pacífico e inmortal. El tipo de amor que no necesita ser correspondido para importar. La voz de Kenú bajó aún más. Nunca envié esta carta porque pensé que tenía tiempo. Es hora de decírtelo. Es hora de aparecer, es hora de sanar primero. Pero el tiempo no es generoso. Da justo lo suficiente para probar si eres lo suficientemente valiente para usarlo. Y yo no lo era. Hizo una pausa, con los ojos húmedos, pero no rotos. Así que digo esto ahora, no porque espere algo, no porque cambie lo que fue, sino porque mereces saber que alguien te amó con esa calma y paciencia que nunca pidió más que tu presencia. El público guardó silencio, completamente inmóvil. Una mujer en la tercera fila se secó las mejillas. Un hombre en la parte de atrás se inclinó hacia adelante, como si escuchara algo en lo que hacía tiempo había olvidado cómo creer. Kenú volvió a mirar al suelo y luego levantó la vista. No lo sabías, pero eras mi lugar tranquilo. Exhaló profundamente, como si hubiera dejado algo en el suelo después de cargarlo demasiado tiempo. El anfitrión se quedó sin palabras y abrió. Kenú se recostó ligeramente en su asiento. Su voz, aunque serena, transmitía el temblor de la liberación. Nunca la envié porque pensé que tendría otra oportunidad. Un largo silencio entonces. Pero algo pasó hace poco. Algo pequeño, pero me despertó. El presentador, en voz baja, preguntó, ¿qué fue? Kenú miró de reojo. Nos volvimos a ver, brevemente, en un evento benéfico. Ella estaba igual, quizá incluso más animada, y nos abrazamos. Y fue cálido. Y entonces se acabó. Respiró hondo y más tarde ese mismo día recibí una llamada. Un susto de salud. Nada fatal, pero fue suficiente para recordarme que la vida no espera. El público escuchó en silencio absoluto. Volví a casa y volví a ver una vieja entrevista suya. No sé por qué. Quizás solo buscaba algo. Él sonrió suavemente, y ella dijo, Janequiano. Siempre pensé que él fue el que se escapó. La anfitriona se inclinó bruscamente. Dijo eso. Kenú asintió lentamente, visiblemente conmovido. Hizo una larga pausa, más para sí mismo que para nadie. Y yo no respondí hasta ahora. El aire en el estudio permaneció inmóvil, como suspendido en el tiempo con él. Kenú permaneció en silencio un momento más. Tras las últimas palabras de la carta. Parecía más ligero, pero también mayor. No en años, sino en memoria, en peso. El anfitrión principal finalmente habló con suavidad, como si intentara no romper el hechizo. Dijiste que algo te hizo darte cuenta de que quizás se te estaba acabando el tiempo. ¿Puedo preguntar qué fue? Kenú asintió lentamente. Empezó con una conversación. El público se inclinó hacia mí. Hace unos 6 meses, continuó, me invitaron a una gala benéfica. Sandra estaba allí. No esperaba verla, y ella no esperaba verme. Nos reímos al ver que estábamos sentados a solo 2 mesas de distancia. Él esbozó una leve sonrisa. Habían pasado años, y ella seguía mirándome como si no hubiera pasado el tiempo. Así es ella. Te hace sentir como si siempre hubieras sido bienvenido. Hizo una pausa, recordando. Hablamos. Cosas ligeras, el clima, la comida, lo de siempre. Charla informal. Otra pausa. Pero en el fondo, había silencio. El presentador parpadeó. ¿Un silencio? Kenú asintió. Sí. Una especie de silencio compartido. De esos que encierran una pregunta. ¿Un y sí? Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y los dedos entrelazados. Fue bueno verla. Pero cuando nos despedimos con un abrazo, algo en mí se sintió inconcluso. No sin decir. Sin terminar. La habitación estaba en silencio. Inhaló profundamente.
Esa misma noche volví a casa y recibí una llamada de mi médico. Análisis de sangre de rutina. Nada grave. Un pequeño problema con el ritmo cardíaco. Fácil de solucionar. Pero recuerdo estar allí en la cocina, escuchar esas palabras y de repente darme cuenta de que este cuerpo no durará para siempre. Miró directamente al anfitrión. No se trataba de miedo. Se trataba de claridad. El presentador permaneció inmóvil, visiblemente conmovido. Fue entonces cuando me di cuenta, dijo Kenu, de que esperamos como si la vida nos debiera tiempo. Pero no es así. Exhaló lentamente. Había pasado décadas esperando. Esperando a sanar, esperando a que llegara el momento adecuado. Esperando señales, esperando sentirme digno. Y de repente me di cuenta de que no existe la preparación. Solo existe el ahora. El público no se inmutó. Sus palabras los acompañaron, crudas, directas, desprovistas de todo salvo de verdad. La voz de Kenu bajó hasta casi un susurro. Así que hice algo que no había hecho en años. Fui a buscar recuerdos del pasado. El anfitrión parecía curioso. ¿Qué tipo de piezas? Entrevistas antiguas. Fotos, cualquier cosa. Quería recordar cómo empezó todo, cómo nos mirábamos antes de que el mundo supiera nuestros nombres. Kenu soltó una risa silenciosa y triste. Encontré este video, una vieja rueda de prensa del estreno rápido. Estábamos sentados uno al lado del otro, bromeando, y entonces ella me mira, solo por un segundo, una mirada que había olvidado, y pausé el video. Hizo otra pausa, ahora, recreando el momento. Y yo dije en voz alta, sin dirigirme a nadie, ¿por qué no dije nada entonces? Negó con la cabeza. ¿Crees que tienes tiempo? ¿Crees que siempre habrá otro proyecto, otra cena, otra conversación? Su voz se hizo más fuerte. Pero entonces oyes que el corazón se te acelera y te preguntas si llegará el siguiente. Y de repente, todo lo que no dijiste resuenan, más fuerte que cualquier cosa que hayas dicho. El anfitrión, visiblemente afectado, se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué pasó después? Kenu dejó escapar un suspiro lento. Apagué las luces y me quedé sentado en la oscuridad. Intenté escribir una nueva carta, algo para enviarle, pero las palabras parecían forzadas, demasiado tardías, demasiado pulidas. Sostuvo la mirada del anfitrión. Fue entonces cuando supe que no se trataba de reescribir el pasado. Se trataba de decir la verdad ahora, aunque no cambie nada. Miró al público. Porque hay algo sagrado en decirlo, aunque nadie responda. El presentador asintió. ¿Qué me dices de la entrevista donde dijo que fuiste tú quien se escapó? ¿Qué sentiste al oír eso? Kenu sonrió, pero su mirada estaba perdida. Agridulce. Hermoso. Doloroso. Todo fue un latido. La vi decirlo con una leve sonrisa, como si no fuera consciente de lo mucho que lo sentía. Esa Sandra, da sin medir el peso de lo que ofrece. Se recostó. Y yo pensé. Pasé tantos años pensando que la protegía al guardar silencio. Pero quizás solo me protegía a mí mismo del miedo a no ser suficiente. El anfitrión exhaló. Así que ya estás aquí. Has leído la carta. Has contado la historia. ¿Qué sigue? Kenu no respondió de inmediato. Luego volvió a mirar directamente a la cámara, sin dramatismo, solo con calma, como si hablara con una sola persona. Hay una cosa más que no he dicho. El presentador parpadeó, sorprendido. Kenu asintió. No se trata de un gran gesto, ni de una segunda oportunidad, ni siquiera de un cierre. Se trata de la verdad. El público guardó silencio, conteniendo la respiración. Kenu se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, si ella está viendo esto. Respiró hondo. Hay algo que necesito decir. No por el pasado, sino por el presente. La pantalla negra permaneció inmóvil un instante, más de lo habitual, como dando paso a lo que venía. Luego, lentamente, las luces del estudio volvieron a encenderse, no del todo, solo lo suficiente para revelar a Kenu, aún sentado, con las manos descansando tranquilamente sobre su regazo. Sin tarjetas de referencia, sin música. Solo él. Miró a la cámara y parpadeó una vez, no por nervios, sino para tranquilizarse, para prepararse. Si ella está viendo esto, empezó con voz firme, quiero decir algo que nunca he dicho. El presentador se reclinó ligeramente. El público estaba tan silencioso que incluso los pequeños movimientos en sus asientos eran audibles. He pasado tantos años creyendo que tenía que sanar antes de poder amar, dijo Kenu. Que primero tenía que arreglar todo dentro de mí. Que tenía que estar completo antes de poder ser bueno para alguien más. Hizo una pausa.
Sus manos se frotaron una vez y luego descansaron. Pero el amor no funciona así. No del verdadero. Miró a un lado, sin evadirme, solo reflexionando. El amor verdadero no exige perfección. Solo te pide que te presentes. Un largo suspiro. Y no lo hice. No se precipitó. Cada palabra traía el peso de los años. Pensé que el amor que sentía por ella debía permanecer enterrado, que era mío y debía protegerlo, como un secreto demasiado frágil para sobrevivir a la luz del día. Ahora miraba directamente a la lente. Pero la verdad es que cuanto más proteges el amor de las palabras, más se convierte en algo más. Se convierte en distancia. Se convierte en recuerdo. Se convierte en silencio. El anfitrión permaneció inmóvil, con la mirada húmeda pero concentrada. Kenú se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Sandra, no quiero nada de ti. Ninguna respuesta, ningún siguiente paso. Su voz se suavizó. Solo quiero que sepas que te amé. No de una manera que pida más, sino como siempre lo he hecho. El público se conmovió, muchos conteniendo las lágrimas. No te amé como lo muestran las películas, continuó. Ni con fuegos artificiales, ni discursos grandilocuentes, ni persecuciones dramáticas por aeropuertos. Una leve sonrisa. Te amé en el silencio, en la quietud, en la forma en que sostenías el café con ambas manos y en la forma en que mirabas a la gente cuando creías que nadie te veía. Hizo una pausa, como si reviviera un momento que nadie más podía ver. Te amé en ese tráiler, cuando estábamos sentados en silencio y el mundo finalmente dejó de girar. Exhaló, cerró los ojos por un instante que fue lo más cerca que me sentí de casa. Un sollozo silencioso surgió de algún lugar del público. No era ruidoso, era simplemente humano. Alguien que sentía exactamente lo que decía. Alguien que también lo había vivido. Kenú continuó, con la mirada fija en la cámara. Quizás el amor no siempre llega para vivirse. Quizás hay amor que se transmite, no para actuar, sino para honrar. Inclinó la cabeza ligeramente. Y te he llevado en brazos en momentos pequeños y silenciosos. En el dolor, en la alegría, en momentos en los que olvidé quién era, pero nunca te olvidé. La mano del presentador le cubrió la boca. Abrumado, Kenú respiró una vez más y esta vez no solo miró a la cámara, sino más allá, como si hablara al vacío. Me perdono por no estar listo, por no ser valiente, luego más suave, y te agradezco por nunca necesitar que fuera más de lo que era. El aire en el estudio se sentía diferente, como si algo invisible se hubiera liberado, como si un peso invisible se hubiera quitado. El presentador finalmente habló, en voz baja y reverente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decirnos esto aquí? Kenú lo miró con ojos despejados. Porque he aprendido que el silencio no nos protege. Solo nos separa. Una pausa. Pasé mi vida intentando no necesitar, intentando no alcanzar, intentando no herir. Su voz se apagó. Pero al hacerlo, perdí la oportunidad de amar en voz alta. El público guardó silencio, pero sus rostros lo decían todo. Se giró hacia ellos, por primera vez, dirigiéndose directamente a los espectadores. Si amas a alguien, a quien amas de verdad, no esperes. No por las palabras adecuadas, no por el momento perfecto. Solo dilo, aunque te tiemble la voz, aunque sea demasiado tarde para que algo salga de ello. Porque el amor no se trata de lo que recibes a cambio. Se trata de lo que das libremente. Miró a su alrededor lentamente, haciendo contacto visual con desconocidos que ahora sentían algo más. A veces lo más valiente es decirle a alguien que te importaba. El presentador exhaló por la nariz, un aliento que había contenido durante demasiado tiempo. ¿De verdad lo llevaste 25 años conteniendo? Kenú asintió. Sí. Luego añadió, y ahora quizá ya no tenga que hacerlo. El presentador se recostó, visiblemente conmovido. ¿Qué sientes ahora mismo? Pensó Kenú un momento, agradecido. Sonrió. No una sonrisa amplia, ni ostentosa, simplemente real. Porque el amor, incluso el no expresado, incluso el no correspondido, nos cambia. El presentador dejó esas palabras en el aire. ¿Y si ella está mirando? Kenú volvió a mirar a la cámara. Entonces espero que sepa que nunca estuvo sola en lo que sintió. Se enderezó, respirando profundamente y luego exhalando lentamente. Así que si está viendo esto. Hizo una pausa, como si le ofreciera el momento al destino. Entonces, con claridad, hay algo que necesito decir. No para el pasado, sino para el presente. La pantalla volvió del negro y la iluminación del estudio había cambiado de nuevo. No era más brillante,
era más cálida, como la luz de la mañana a través de una ventana entreabierta. No era dramático. Fue sincero. Kenú permaneció sentado en silencio, mirando al público, no como un actor, ni siquiera como un hombre con una historia, sino como alguien que había dejado ir algo y seguía en pie. El presentador no habló de inmediato. Parecía saber que este último capítulo no le correspondía a él. Kenú recorrió el estudio con la mirada. Luego, lentamente, volvió la mirada a la cámara, y esta vez su voz sonó sin titubeos. Sandra. El nombre ya no me transmitía tensión, solo reverencia. No me arrepiento de haberme callado. Ya no. Una larga pausa. Porque el silencio tiene su propia verdad. Me enseñó lo profundo que podía sentir, cuánto tiempo podía cargar con algo sin dejar que me destruyera. Como el amor, incluso oculto, puede moldearte. El público permaneció en silencio, con lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza, en realidad. Eran de esas que lloras cuando algo cobra sentido en tu interior por primera vez en años. No dije estas cosas para cambiar nada. Las dije porque eran reales. Y creo que las cosas reales merecen ser dichas. Respiró suavemente, como si fuera la última página de una carta que se había escrito sola a lo largo de 3 décadas. No me debes nada. Ni tu tiempo, ni tu recuerdo, ni tu perdón. Una pequeña sonrisa. Pero si alguna vez te preguntaste si te vi, la respuesta es sí. Lo vi todo. Y me encantó todo. Se giró ligeramente para mirar al público y a todos los presentes, a cualquiera que estuviera escuchando. Quizás tengas a alguien a quien amaras en silencio, alguien que nunca supo del ritmo. Espero que se lo digas. Pero si no puedes, espero que lo honres. En fin, el amor no desaparece solo porque no fue correspondido. Y no pierde su significado solo porque no se dijo. El anfitrión bajó la mirada, visiblemente conmovido, y luego volvió a levantarla. ¿Te arrepientes? Kenú lo pensó un momento y luego negó lentamente con la cabeza, no por amarla en silencio, sino por esperar demasiado para llamarlo amor. La sala seguía sin aplausos ni música, solo la respiración silenciosa de todos los presentes, con el peso de una verdad finalmente liberada. Entonces, uno a uno, el público se puso de pie. No como un final de función, ni como una despedida de una celebridad, sino como una vigilia, una ceremonia, un momento final irreverente para algo sagrado. Kenú no saludó. No hizo ninguna reverencia. Simplemente permaneció allí sentado, presente como nunca antes. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Él sonrió suavemente y entonces no tienes que casarte con alguien para amarlo toda la vida.